¿Alguna vez has conducido a través de una espesa niebla? Todo está claro y normal, y de repente doblas una esquina y el mundo se ha vuelto brumosa y gris y es imposible ver nada. Recientemente me topé con una guía en línea para conducir a través de la niebla. Tenía 4 recomendaciones. La primera, ve más despacio. Viajar a una velocidad reducida le dará más tiempo para reaccionar y minimizar el potencial de cualquier impacto. Si cree que va a conducir en condiciones de niebla, asegúrese de permitir un tiempo de conducción adicional para llegar a su destino de manera segura. Animar. Encender los focos le ayudará a ver el camino por delante, mientras ayuda a otros también. Y como su nombre lo indica, las luces antiniebla también aumentan la visibilidad al iluminar más cerca de la superficie de la carretera. Simplemente evite usar sus luces altas, que en realidad reducen la visibilidad al producir deslumbramiento. La tercera, deja un poco de espacio. La baja visibilidad puede conducir a tiempos de reacción más lentos. Aumenta la distancia entre usted y los vehículos que se encuentran adelante para ayudar a dar cuenta de cualquier parada repentina. Y la cuarta, sigue las líneas. En la densa niebla no siempre puede confiar en lo que se ve por delante. Si su visibilidad es limitada, concéntrense en las marcas reales para asegurarse de permanecer en su carril. He estado pensando en esta niebla últimamente. No la niebla ligera que a veces tenemos por las mañanas aquí en San Diego, sino la niebla espesa, ondulante y densa que es imposible de ver. En muchos sentidos, puede parecer que estamos viviendo en una temporada de niebla. La neblina ha entrado y puede sentirse. Lo mejor que podemos hacer es distinguir contornos turbios. Es una niebla de confusión. ¿Dónde están los puntos de referencia que solíamos tomar nota? ¿A dónde vamos? ¿Alguien puede ver lo que está por delante? ¿Y cuándo desapareció el camino? Al conducir en esta niebla, estas son las 4 recomendaciones. Disminuye la velocidad, aclarar, date un poco de espacio y sigue las líneas. Si nos visita por primera vez, estamos en la tercera semana de una serie de 4 semanas llamada Palabras sobre la Palabra, donde estamos viendo un milagro de Jesús, recordando cómo la alimentación de los 5,000 a través de un evangelio diferente cada semana. La primera semana hablamos sobre cómo importa la perspectiva de la que venimos, cómo las preguntas que hacemos dan forma a la respuesta que obtenemos. Comenzamos a hacer algunas preguntas potencialmente nuevas a la Biblia, incluidas preguntas sobre cómo el mundo en el que escribió el pasaje era el mismo o diferente de nuestro mundo ahora. Si estuvieras aquí en la semana pasada, hablamos de Julius Caesar, su hijo de un dios adoptado Octavian, la práctica romana de evitar que las masas se rebelen ofreciendo entretenimiento y pan gratis. ¿Cómo podría esto influir en nuestra lectura del milagro? Reconocemos que cuando se trata de leer la Biblia, el contexto importa, y sugiere agregar algunos pasos para leer la Biblia. Quizás considere el mundo detrás de la Biblia. En otras palabras, lo que sucede en el momento en que se escribió la Biblia podría ayudarnos a comprender mejor lo que se refiere a la Biblia. También podría ser útil pensar en el mundo detrás de la Biblia, que es solo forma de decir que ayuda a leer un versículo en su contexto más amplio. Estamos en esta serie porque creemos que ahora, más que nunca, en medio de todo tipo de niebla, debemos reducir la velocidad y en medio de todo lo que no podemos ver, hacerlo mejor para enfocarnos en las cosas que sí importan. Claro, puede estar nublado. Claro, puede ser difícil de ver el futuro. Pero hay algunas cosas que podemos ver. Podemos enfocarnos en las Escrituras. Y a través de las Escrituras podemos ver a Jesús. Pasemos entonces a una historia de Jesús, un milagro de Jesús que ya deberíamos reconocer muy bien. Hemos examinado la versión de Marcos y de Juan, así que hoy pasemos a Lucas. Vamos a enfocarnos en Lucas capítulo 9, versículo 10. Mientras volvemos a leer, considere si hay algo que le llama la atención, algo que parece que se enfatice de manera diferente. Agarre enfrente de ti
un papel, tome notas o tome notas en su Biblia. Leamos. Lucas 9, versículo 10. Cuando los apóstoles regresaron, le informaron a Jesús lo que habían hecho. Luego los llevó consigo y se retiraron solo a un pueblo llamado Betsaida. Pero las multitudes se enteraron y los siguieron. Les dio la bienvenida y les habló sobre el reino de Dios, y curó a los que necesitaban ser sanados. Al final de la tarde, los 12 se acercaron a él y le dijeron: envía a la multitud lejos para que se puedan ir a los pueblos y al campos circundantes y encontrar comida y alojamiento, porque estamos en un lugar remoto aquí. Él les respondió: ¿les das algo de comer? Ellos respondieron: tenemos solo 5 barras de pan y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta multitud. Había alrededor de 5,000 hombres que estaban ahí. Pero les dijo a sus discípulos: haga que se sienten en grupo de unos 50 de cada uno. Los discípulos lo hicieron y todos se sentaron. Tomando los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo, dio gracias y los partió. Luego se los dio a los discípulos para distribuir a la gente. Todos comieron y quedaron satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de piezas rotas que sobraron. ¿Qué te llamó la atención? Una palabra, una frase, circúlalo. Toma notas. Esperamos que esté notando algo nuevo cada vez que lo leamos en estos diferentes evangelios. Es bueno ser curioso, estar comprometido. Es bueno hacer preguntas. Un par de herramientas útiles para considerar al mirar al mundo dentro de la Biblia. Aquí lo que estamos tratando de hacer es entender por qué Lucas o Juan o Pablo o David incluyen los detalles que hacen. ¿Qué punto más grande quieren que comprendamos? Han escrito un evangelio, una carta, una historia, un salmo. ¿Cómo debería afectar eso cómo leamos esto? Y en esta sección particular de la Biblia, los libros llamados evangelios. ¿Qué quiere cada escritor del evangelio asegurarse de que entendamos y recordarnos acerca de Jesús, sobre quién es y lo que quiere para nosotros? Primero, recuerde que cada autor a menudo tiene una perspectiva única, una versión de Jesús que quieren que conozcamos. Hemos leído Marcos 6, Juan 6 y ahora Lucas 9. Si has estado leyendo con nosotros estas últimas 2 semanas, podría haber notado algunas diferencias en los detalles o en las perspectivas. Lucas tiene la multitud siguiendo a Jesús. En Marcos corren por delante. Lucas es el único que menciona a Betsaida. Juan es el único que menciona a los panes y a los peces provieron de un niño pequeño. Lo que sucede junto antes de esta historia se registra de manera diferente en Marcos, Juan, Lucas, como lo que sucedió directamente después. El cristianismo tiene una larga tradición de reconocer que estos evangelios están escritos desde distintas perspectivas. Una forma de distinguir entre los evangelios en la antigua tradición cristiana era usar las imágenes encontradas en Ezequiel y repetidas en Apocalipsis, de un humano, un león, un buey y una águila. Mira los primeros versos de cada evangelio y observe los diferentes énfasis. El emparejamiento más frecuente fue: en Mateo ven a Jesús como un humano. El evangelio comienza con la genealogía humana. En Marcos se ve como un león. Se abre con el profeta rugiendo en el desierto, moviéndose, saltos y límites grandes. En Juan, como una águila, se abre con la perspectiva de panorama general. En Lucas, como un buey, se abre con el sacerdote, es ordenado, humilde, es una bestia de carga, pero también de gran poder. No, esto no es para discutir si esta es o no la mejor manera de resumir estos evangelios, pero es valioso recordarnos que lo veamos como perspectivas distintas. Tienen su propia énfasis importante para que lo recordamos cuando pensemos en Cristo Jesús. Pero para cada evangelio el mensaje central era este: no pierdas de vista a Jesús. Pase lo que
pase, no pierdas la vista en Jesús. La gente me ha preguntado, ¿qué es esto? Es cuánto tiempo le tomará sentarse y escuchar o leer la Biblia o leer uno de los libros del Nuevo Testamento, a principio o fin. Recomiendo hacerlo de algún momento, porque estos libros fueron escritos para ser escuchados, no leídos, y así nos da una perspectiva diferente, obtén grandes temas, menos perdido en los detalles. ¿Qué preguntas hiciste? Algo que un par de personas vinieron a mí para discutir conmigo la primera semana de la serie, y algo que yo también me he preguntado mucho cuando leí la historia por primera vez. ¿Qué pasó con los 5,000 hombres? ¿No había mujeres o niños ahí? Todos los evangelios se dan cuenta de los 5,000 hombres. No esté de acuerdo con todos los detalles, pero todos los evangelios notan que hay 5,000 hombres. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Debemos suponer que solo había hombres en esta multitud, pero no podemos hacer eso, porque ya en Mateo mencionan que también había mujeres y niños. Simplemente no se contaban. Deberíamos usar este texto para argumentar que solo los hombres importan, o al menos en grupos, solo importan los hombres. ¿Deberíamos usar esto como orden divina sobre cómo contar multitudes? ¿Deberían los diáconos solo contar a los hombres? Probablemente no. El punto principal del milagro de la alimentación de los 500 hombres no es cuántos hombres había ahí, ni se menciona para darnos instrucciones sobre cómo contar las multitudes. Una pregunta, interesantemente, probablemente tuvo que ver con cómo la cultura contaba en ese momento. Lucas tiene una prioridad, y en realidad no es para enseñarnos cómo contar. Recuerde, en el tema de Lucas, es Jesús como un amigo de los pecadores. El animal de Lucas es un buey, bestia de carga, humilde, usado como sacrificio, pero también de gran poder. Hay un punto en el que está compartiendo esta historia en particular. Parte importante de la historia más amplia que está contada y conectarse con lo que sucedió antes y de lo que viene después. Entremos al mundo de Jesús. En Lucas 9:1 los apóstoles acababan de regresar a Jesús, llenos de sus historias. Acababan de hacer cosas increíbles. Desde que Jesús los había llamado, lo habían estado siguiendo, escuchándolo predicar un mensaje que le dio vuelta al mundo. Lo habían visto curar leprosos, calmar tormentas, limpiar a los impuros y resucitar a la gente entre los muertos. Jesús había proclamado el inicio del reino de Dios en palabra y acción, y ellos, como sus discípulos, alumnos o estudiantes, lo habían seguido. Pero aquí, en este momento, ya no se les llama discípulos, vuelven como apóstoles. Son sus embajadores, ya no estudiantes, sino mensajeros del reino. Se les ha dado autoridad sobre demonios y enfermedades, han viajado sin nada personal, sin bolsa, sin pan, sin dinero, confiando únicamente en la providencia de Dios para sobrevivir. Habían hecho cosas tan asombrosas que la noticia de ellos había llegado a Herodes. Herodes tal vez podía descartar los hechos de un hacedor de milagros como histeria que ocurriría de vez en cuando. ¿Pero 12? Yendo de dos en dos a lo largo de toda su región, sanando en todos lados. Herodes estaba perplejo. ¿Era esto uno de los profetas de la antigüedad, resucitado entre los muertos, como decían las multitudes? ¿O era este Juan el Bautista, a quien había decapitado? Herodes decapitó a Juan. Esta línea tan pequeña en Lucas, pero un detalle tan importante. No lo sabíamos antes. Lo último que supimos de Juan era que estaba en prisión, y había enviado a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era a quien estaba esperando, y Jesús respondió, «Ve y dile a Juan lo que has visto y oído. Los ciegos reciben su vista, los cojos andan, y los leprosos se limpian, y los sordos oyen, los muertos resucitan, y los pobres tienen buenas noticias que se les predican». Seríamos perdonados por pensar que tal muestra de poder, que lo próximo que oiremos sobre Juan sería que Jesús lo sacó milagrosamente de la prisión y que también se había convertido en embajador. Pero en cambio obtenemos esta línea con nota sombría. Juan fue decapitado. Pero ¿de quién
es esto de quien escucha estas cosas? El reino de Dios estaba surgiendo a través de Jesús y sus apóstoles, pero no todos respondían con celebración. Juan, quien yo decapité, entonces, ¿quién es este? Parecía que los discípulos convertidos en apóstoles también necesitaban recordar quién era Jesús. Habían regresado de realizar milagros y estaban hablando con Jesús cuando las multitudes comenzaron a reunirse a su alrededor. Y Jesús les habló del reino de Dios tanto en palabra como en acción. Después de un tiempo, comenzó a hacerse tarde, y los 12 se acercaron a Jesús y les dijeron: Envía a las multitudes a las aldeas vecinas para buscar comida y refugio, porque estamos en un lugar desolado. ¿Les das de comer?, respondió Jesús. Y respondieron: No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a menos que vayamos a comprar comida para todas estas personas. ¡Ay, los apóstoles! ¿No eras solo los mensajeros del reino? ¿No te habías asociado con Dios en su misión, expulsar demonios y curar los enfermos? Lucas acababa de llamarlos apóstoles, pero en el siguiente versículo volvieron a ser estudiantes, porque obviamente tenían más que aprender. Y entonces Jesús a sus discípulos les dijo: Pídanse que se sienten en grupos de 50 cada uno. Y así lo hicieron. Podría haber causado un gran revuelo, casi como hoy. No puede ir a los restaurantes, con muchas reglas diferentes en cómo comer, dónde sentarse, cómo lavarse las manos. Las comidas tenían muchas reglas y regulaciones a su alrededor. Quizás en su casa se sienta alrededor de la mesa para comer. Hay un asiento reservado para la mamá o para el papá, para la abuela o para el abuelo. Todos los marcadores de quién era inferior y quién era superior se reforzaban en la hora de la comida, al igual que esas reglas sobre limpieza y impureza. ¿Dónde estaban las cuencas de agua para lavar? ¿Estaba esta persona de quien estoy sentada junto limpia? Tal vez había tocado un animal muerto o algo así, y ahora estaban contaminados. ¿Y quieres que yo coma con ellos? ¿Cómo sé que han sido fiel respecto a la ley? Jesús, has estado sanando todo el día, pero tal vez no conseguiste a todos. ¿Quieres que coma con un leproso, con una prostituta, con un pecador? Quizás mientras trabajaban para sentar la multitud, los discípulos comenzaron a recordar las palabras del reino al revés que habían escuchado desde que comenzaron a seguir a Jesús. Pero les digo a ustedes que escuchan: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los abusan a ustedes. Y como deseas que otros te hagan a ti, hazlo a ellos. No juzgues, porque serás juzgado. No condenes, y no serás condenado. Perdona, y serás perdonado. Da, y te daré. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Pero hay ustedes que son ricos, porque han recibido su consuelo. Ay de ustedes de que están llenos ahora, porque tendrán hambre. Bienaventurados los pobres, porque tuyo es el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre ahora, porque estarán satisfechos. Cuando Jesús parte los panes y los peces, procede a recordarles su identidad y el poder y las propiedades de Dios. No quiero que despidan las multitudes, mis discípulos, quiero que les des de comer. Y si comienza a preocuparse por la logística de dónde obtenemos el dinero, cómo podemos estirar 5 panes, les recuerdo una vez más la abundancia y la gracia de Dios. Les recordaré que en el reino de Dios tenemos más que suficiente para todos. Las multitudes no son un problema de alguien más. Las multitudes llenas como están de personas de todos los ambientes de vida, con los leprosos, con los sordos, los justos, los avergonzados, los samaritanos, los recaudados de impuestos, los extranjeros. Las multitudes me importan y deberían importarte a ti también. Así es como se ve el reino de Dios. No lo rechaces. ¿Recuerdas a Moisés? ¿Recuerdas el maná que cayó del cielo mientras caminabas por el desierto? Ese maná proveyó de tus necesidades diarias, pero no pudo ser almacenado. El pan que he partido es tan abundante que hemos recogido 12 canastas llenas. ¿Recuerdas el profeta de antaño? ¿Te recuerdas de Elías? ¿Te recuerdas de Isaías? ¿Recuerdas la promesa del gran banquete de Dios, extendido en una ladrera
para la gente de todas las naciones. Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la multitud que soy yo? Juan el Bautista, pero otros dicen que Elías y otros que uno de los profetas de la antigüedad ha resucitado. ¿Y quién dices que soy yo? El Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Discípulos, este es un mundo difícil, las tensiones son altas. La gente sufre mucho, nuestro camino no será fácil. Yo mismo sufrí muchas cosas y seré asesinado y resucitado al tercer día. Si quieres ser mis discípulos, debes estar dispuesto a tomar tu cruz todos los días y seguirme. Porque quien quiere salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí, lo salvaré. El pan y los panes recuerdan a los discípulos la identidad de Cristo, y tanto el poder como las prioridades del reino a través de Dios. Y el contexto circundantemente le recuerda que seguir a este Dios y declarar este reino no siempre es fácil. Esta mañana hemos profundizado un poco en el paso 2 de algunos consejos para leer la Biblia. Hemos considerado brevemente el contexto en lo que encontraremos este milagro y el énfasis de Lucas en su conjunto. El Evangelio de Lucas es como un buey. Le preocupan los humildes y los que están en parte inferior del tótem. Es un evangelio de gran poder y de gran sacrificio. Hemos explorado cómo los pasajes que vienen antes y después pueden ser forma de nuestra comprensión. Es solo después de la alimentación de los 5,000 que los discípulos identifican correctamente a Jesús como el Hijo de Dios por primera vez. Tanto antes después se nos recuerda que ser un seguidor de Jesús no solo viene con poder, sino también con sufrimiento. La alimentación de los 5,000 es una historia poderosa y desafiante para que la leamos hoy. En este tiempo, el distanciamiento físico puede ser agridulce leer de un milagro sobre una multitud de personas, todas reunidas, comiendo juntas, estando juntas. ¿Cómo nos puede hablar este milagro hoy en este momento? La próxima semana quiero invitarlos a leer la versión de Lucas de esta historia una vez más, pero esta semana léelo en un contexto un poco más amplio. Quizá regrese y comience a leer Lucas 8 y continúe hasta el final del capítulo 9. ¿Qué temas ve? ¿Qué patrones? ¿Cómo describe Lucas a Cristo y a qué le da importancia? ¿Qué crees que podrá tener que decirnos hoy? La próxima semana terminaremos esta serie y nos enfocaremos en el paso final y crucial para leer la Biblia. Sobre lo que Dios nos reveló a través de esta historia podría tener que decirnos hoy en nuestro mundo del siglo XXI. Hace un par de años estaba un viaje por carretera con mi madre en mi cumpleaños. Estábamos cerca de Carmel by the Sea en la costa de California y conducíamos a lo largo de la costa. Doblamos una esquina y de repente estábamos envueltos en un banco de nieve espesa que lo abarcaba todo. Fue difícil ver algo. Un momento habíamos estado mirando al océano, al siguiente solo era un gris brumoso. Apenas podía ver unos pasos delante de mí. Aunque podía ver las líneas, seguí estas líneas en el medio del camino y a través de los giros y vueltas. Sabía que el océano estaba ahí en alguna parte, aunque no podía verlo. Condujimos así durante bastante tiempo rodeados por una espesa niebla gris. Realmente no sabíamos a dónde íbamos, pero parecía que íbamos hacia arriba. Entonces, de repente, inesperadamente, rompimos la neblina y nos encontramos por encima. La vista era espectacular. El sol se estaba poniendo y podíamos ver las nubes debajo de nosotros, colgando sobre el océano, extendiéndose por millas. Fue impresionante. A veces, todo lo que podemos ver es la neblina. En la niebla son las líneas justo de enfrente de nosotros, pero eso puede ser todo lo que necesitamos para llevarnos a donde tenemos que ir. En medio de la niebla, tenemos que seguir viendo enfrente de nosotros a Jesús. Oremos. Padre nuestro, estamos en tiempos que se sienten nublados. En estos tiempos, volvemos a las Escrituras. Están solo las líneas que tenemos que seguir. Este es el recuerdo de quién eres tú y quién quieres que seamos. Tú provees de nosotros y tú le das importancia a las multitudes. A ti, que te importan los débiles
y que también nos invitas a seguirte y a cuidar a los demás. Ayúdanos a seguir esas líneas para que en el día que llegamos encima de la